Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a comenzar la primera clase sobre estado de inocencia, o principio de inocencia, o garantía de inocencia, eh, que nos va a llevar un promedio de seis, lo vamos a dividir en 6 partes o 6 clases, este, por cuestiones de pesaje, como le digo yo, de los videos. El estado de inocencia o el principio de inocencia en realidad es el primero que tendríamos que haber estudiado, es decir, inclusive antes de las garantías orgánicas, inclusive antes de la contradicción. ¿Por qué? Porque es un presupuesto de todas las otras. ¿Por qué? Porque eh, lo que trata de proteger el principio de inocencia, o aquello que significa el estado de inocencia, que alguien no puede, ninguna persona puede ser considerado culpable hasta que una sentencia firme, apoyada en pruebas legítimas, no demuestre en forma indudable su culpabilidad. Esto es previo a todas a la imparcialidad, la independencia, es previo a toda la contradicción y a la publicidad. Es previo en tanto la garantía de inocencia, bueno, trata de proteger o hacer inmune a todos, absolutamente a todas las personas, aún los no imputados, frente a las intervenciones punitivas antes del juicio, antes que tenga una sentencia firme, ¿no? Como corolario final de esta sentencia de un juicio tramitado conforme a todas las garantías constitucionales. Y si antes de esa sentencia, entonces no puede haber ninguna intervención punitiva. Pero tampoco fuera extra judicium, como dice Ferrari. Es decir, la garantía de defensa, el estado de inocencia lo que trata de protegernos es frente a todas las intervenciones del poder punitivo que no estén fundadas en una sentencia firme adoptada por los jueces naturales, con todas las garantías constitucionales que hacen al debido proceso. Bien, vamos a dar, hecha esta presentación genérica de lo que es y del lugar que ocupa en el sistema de garantías la inocencia, como básico y elemental y presupuesto de todo, lo que consideramos el juicio previo. Vamos a dar una noción, vamos a ir, como venimos haciendo con todas las garantías, tratando de darles un contenido preciso, es decir, para delimitarlo de la otra garantía, para ver cuáles son los contornos del estado de inocencia, los efectos jurídicos concretos y directos que tiene ya dentro del proceso penal. Podemos definirlo al estado de inocencia en sentido positivo o en sentido negativo. En sentido negativo, diciendo que esta garantía de inocencia impide a cualquier persona, tratarlo como culpable. Y en sentido positivo, digamos que el sentido de inocencia no es que impide, sino en sentido positivo impone tratarlo como culpable. Después vamos a ver una discusión si el alcance fundamentalmente que le da Mayer a esta noción. Podemos tratar ahora, así como dice Mayer, la discusión de si es presunción, si es un estado jurídico, cómo puede considerarse, como decían los positivistas, inocente una persona si se le inicia un proceso penal, si inclusive se le pueden aplicar medidas de coerción, si puede estar preso, encarcelado antes del juicio. ¿Cómo puede ser esto? Si las innumerables medidas de coerción que afectan varios derechos constitucionales, sean personales o reales, como la vamos a ver después,
el imputado los debe soportar durante el proceso. Entonces, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de principio, presunción, estado jurídico? La cuestión se puede aclarar, como dice Mayer, vuelvo a repetir, diciendo que no afirmando que se es inocente o se es culpable antes de una sentencia, sino que durante la tramitación de un juicio penal, hasta que existe una sentencia firme que fundada en pruebas legítimas declaren indudablemente, esto es con certeza, la culpabilidad, hasta ese momento el imputado debe ser tratado como si fuera inocente. Es decir, no afirmar que es inocente o es culpable, porque en realidad se es inocente y culpable en el momento del hecho, obviamente, desde el punto de vista de la esencia o de lo material. Lo que hace la sentencia que destruye el estado de inocencia es declarar la culpabilidad que existía al momento del hecho. Entonces, podemos así conceptualizar en forma correcta a la garantía o estado de inocencia como, como aquella garantía que impone o que impide tratarlo como culpable, aquella garantía que impide tratarlo como culpable o que impone tratarlo como inocente, ¿no? En sentido positivo y negativo. Es el concepto que vamos a ver que en forma muy clara en nuestro artículo 7 del Código Procesal Penal, que recuerden que tiene todas las, del 1 al 36 tenemos todas las garantías fundamentales. El artículo 7 de nuestro código dice clarísimo, todo imputado es considerado inocente, es decir, es tratado como si fuera inocente, es considerado inocente del delito que se le atribuye y debe ser tratado como tal hasta que sea declarada su culpabilidad por sentencia firme fundada en pruebas legítimas hasta que la acrediten indudablemente. Es decir, acá queda claro entonces si se es inocente o se es culpable. Antes de una sentencia firme que declara la culpabilidad y destruye el estado, con certeza ese estado de inocencia, todas las personas son entonces inocentes. La inocencia es, ¿cómo es? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento primero es un fundamento histórico-político, es decir, como todas las garantías tenemos que, como dice Binder, ¿no? Que es fundamental para comprender las garantías, hacer una pequeña histórica, no perder de vista nunca la dimensión histórica que tiene esta garantía. Porque estos no nacieron de un repollo. Es decir, la opción por decir que antes de una sentencia o establecer en una constitución que una sentencia, que una persona es inocente hasta que se declare culpable, es una opción política. Podría haberse elegido otra opción política y partir del principio contrario, el principio de culpabilidad. Claro que después tenemos que hacernos cargo de la derivación de si la Constitución diría que todos son culpables hasta que demuestren su inocencia, o hasta que se demuestre lo contrario, estaríamos en gravísimos problemas. Esta es una acción política que ya existe, inclusive ya hay rastros, se puede rastrear en el derecho romano, se puede rastrear en la Edad Media, con la famosa Magna Charta o Carta Inglesa, recuerden, en 1215, el rey Juan sin tierra, donde los vecinos le pidieron, o en realidad le exigieron, o le arrancaron al monarca, a Juan, la famosa Carta Magna Inglesa de 1215, que establece que nadie puede ser penado ni perseguido, sino por un juicio de esos iguales y previo y conforme a una determinada ley, es decir, la reserva juzgado inclusive por sus pares, ¿no? Es decir, la reserva de jurisdicción, acá estaba la reserva de jurisdicción, el habeas corpus y el estado de inocencia. Después, en la Revolución Francesa, ya se consagró en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, el estado de inocencia, ¿no?
Ahora bien, esta conquista fundamental de la civilización, como lo dice el maestro Ferraioli, fue atacada duramente por el positivismo criminológico. Fundamentalmente, bueno, por Garofalo, Ferri, todos los positivistas, y eso, fundamentalmente en Italia, donde siempre se puso en jaque esta visión napoleónica de las cosas, ¿no? Eh, de lo que venía, por ejemplo, de los ilustrados. Se preguntaban el código Rocco de 1913, el código fascista, considerado el código fascista. Se preguntaba, inclusive, bueno, Mancini, especialmente, de qué inocencia podíamos hablar cuando al imputado estaba sometido durante todo el proceso a estas medidas de coerción, ¿no? Este ataque furibundo contra el estado de inocencia, que permitió todos los abusos y autoritarismo, también, fue dejado sin efecto después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constitucionalizaron todos los derechos y garantías en forma expresa, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales universales y los pactos regionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sin embargo, como dice Ferraioli, el ataque contra el estado de inocencia, obviamente que fundamentalmente no se atacaba el juicio previo, ¿no? Es decir, los fascistas nadie planteaba los autoritarismos, ninguno planteaba que alguien sea condenado sin juicio previo, es decir, la jurisdiccionalidad en sentido lato no se atacaba, es decir, nadie decía que tendría que condenarse a alguien sin juicio previo. Pero sí quedó mortalmente herida esta garantía en los dos efectos más importantes que tiene para el proceso penal, que son, en primer lugar, el efecto benéfico que tiene este principio para la libertad de las personas durante el proceso. Fundamentalmente frente a esa pena anticipada que después vamos a ver, que se llama prisión preventiva, que vamos a ver los argumentos de Zaffaroni y de Ferraioli por un lado, y después los otros argumentos que tratan de justificarlas. Es decir, Zaffaroni y Ferraioli no la justifican para nada, son directamente, dice que atacan de raíz el principio de inocencia. Repito, entonces, vamos a ver cómo quedó herida de muerte la garantía de inocencia en estos dos en estos dos efectos esenciales que tiene, la medida de coerción por un lado y el otro en la regla de juicio, es decir, el contradictorio en la formación de las pruebas, los estados de convicción, la investigación de la verdad libre de negociaciones, libres de arrepentimientos, de arrepentidos y otras yerbas, ¿no? Que contaminan la búsqueda de la verdad, una verdad aproximada y como lo planteamos al principio en la primera clase que dimos de introductoria sobre las garantías de verdad, que era un instrumento también para la inmunidad o libertad de los inocentes. Fíjense que los iluministas, fundamentalmente Montesquieu hablaba de la garantía no solamente de libertad, como dice Ferraioli, sino de la garantía, el nexo que existía entre la libertad y la seguridad. Y decía Montesquieu ya, fíjense, el siglo XVIII, que la seguridad no se ve tan atacada, no está tan atacada sino por aquellas acusaciones infundadas, privadas o públicas, ¿no? Por eso se necesita una protección contra estas imputaciones por parte del Estado o de los privados, injuriosas, graves o leves, levísimas. Entonces, la garantía de inocencia lo que trata de proteger es precisamente esto, es decir, la inmunidad frente al poder punitivo, la inmunidad extra o ante juicio, es decir, antes del juicio o fuera del juicio. Eso es lo que trata de proteger la garantía de inocencia en juicio.
¿Qué formulaciones normativas tienen? Fíjense que hay distintas formulaciones normativas. Se pueden formular como si fuese una presunción, ¿no? Fíjese, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.2, dice toda persona inculpada del delito, si estamos hablando de un imputado, no de toda persona fuera del proceso y adentro, sino de únicamente persona inculpada de un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Es decir, habla de una presunción de inocencia. Si nos vamos a la Convención Americana de los Derechos Humanos, 8.2, se habla de no inculpados, sino ya un poco más concreto y quizás con menos ámbito de alcance o de aplicación de la garantía, porque habla no de inculpado, que puede interpretarse como todo imputado aún antes de ser acusado, habla de ser acusado exclusivamente. El pacto, perdón, al revés, la Convención Americana es más amplia, porque habla de toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, en el año 69. En cambio, estamos hablando de los pactos internacionales, que son, bueno, universales, y tenemos que tener en cuenta que acá intervienen varios países, sobre todo más anglosajones también en la redacción. Por eso figura toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Fíjense entonces que las formulaciones normativas son distintas. La Convención Americana le corresponde la garantía a toda persona inculpada. De acuerdo al Pacto Internacional, toda persona acusada. Pero ambos instrumentos internacionales, que son constitución para nosotros, la consideran una presunción. Nuestra constitución provincial, en cambio, es muy clara, igual que la constitución nacional. Es decir, la constitución nacional, la histórica, digamos, la de 1853, no tiene una referencia expresa, sino que se deduce el artículo 18. El artículo 18 de nuestra constitución nacional, cuando dice ningún habitante de la nación podrá ser penado sin un juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. Es decir, nadie puede ser penado sin un juicio previo, quiere decir que a partir de, durante ese juicio previo, bueno, sos penado, es decir, no sos culpable. Por eso se considera dentro de los derechos implícitos en el artículo 33. Nuestra Constitución ahora sigue, por supuesto, con la incorporación por el 75, inciso 22, de los instrumentos internacionales a los que hice referencia. No cabe ninguna duda de que nuestra Constitución establece en forma expresa la garantía o estado de inocencia, pero a través de las formulaciones normativas de presunciones, conforme lo dicen el Pacto Internacional, el 14.2, y la Convención Americana, el 8.2. Nuestra constitución provincial es en cambio más clara y más amplia. Nuestra constitución dice en el artículo 43, toda persona, ya no hablamos de ni inculpado, ni de acusado, ni siquiera imputado, toda persona goza del estado de inocencia mientras no sea declarada culpable por sentencia firme. Es decir, ya le da entonces la categoría de Estado jurídico. Es un Estado constitucional que, para no entrar en discusiones si es presunción iuris, es decir, a quién le corresponde demostrar lo contrario, o también es una simple presunción, es una presunción, para no entrar en esas discusiones. Entonces nuestra Constitución es muy claro, es un Estado jurídico, ¿no? Como un Estado jurídico, cualquier Estado jurídico, soltero, casado, viudo, divorciado. Es un Estado jurídico, padre, madre, hijo. Es un Estado jurídico, entonces, la inocencia. Toda persona goza de ese estado de inocencia hasta que una sentencia firme, dictado en un proceso después digamos, después que se lleve a cabo conforme a todas las garantías constitucionales, orgánicas y procesales propiamente dichas. Esas son las distintas formulaciones normativas. Recuerden la aclaración que yo le dije la aclaración que hacía Mayer, es decir, si se es inocente o culpable,
Nuestro código retoma esas enseñanzas de Mayer, porque esto es y en el artículo 7, como garantía, nuestro Código Procesal Penal establece claramente lo que es la garantía o estado de inocencia. El acápite mismo del artículo 7 ya no está hablando de estado, dice estado de inocencia. Todo imputado es considerado inocente del delito que se le atribuye y debe ser tratado como tal hasta que sea declarada su culpabilidad por sentencia firme fundada en pruebas legítimas que la acrediten indudablemente. Es decir, aquello de que no se es culpable o inocente al momento del hecho, sino que hasta una sentencia firme que declare la culpabilidad en forma indudable, fundada en pruebas legítimas, nadie puede ser tratado como si fuera culpable. Es decir, debe ser tratado como si fuera inocente. Bien. ¿Qué efectos, para entrar en el último punto, antes de hacer una segunda clase, el último punto es el siguiente: ¿qué efectos jurídicos concretos tiene en el proceso penal? Que ya más o menos lo adelantamos. Bien, acá podemos irnos ya entonces al primer cuadro, cuadro 1, donde ustedes van a ver los efectos sobre el proceso penal. Y el cuadrito que yo les envié, les subí los otros días. Los efectos jurídicos procesales que del estado de inocencia pueden ser condensados en 2 reglas para delimitar bien el contorno, el contenido de cada garantía, ¿no? Como hicimos en todas las clases con respecto de cada garantía, cuál es el límite de una y empieza la otra, aunque hay una relación funcional entre todas, a tal punto que si se toca una, se tocan varias, es como un dominó, así, ¿no? Directo o indirectamente, cuando tocamos una garantía constitucional, o la sustraemos del sistema o modelo garantista, se nos morigera ¿cómo es? Se devalúa todas las otras garantías. ¿Qué efectos? ¿Cuáles son estas 2 reglas fundamentales de oro, digamos? Una son reglas de procedimiento. ¿Qué quiere decir? Reglas de procedimiento de juicio. Es decir, el estado de inocencia impone o determina determinadas reglas de procedimiento o de juicio respecto de las decisiones jurisdiccionales y respecto de la prueba. Y la otra regla son las reglas de trato. ¿Cómo lo tratamos al delincuente? ¿Cómo delincuente? Doctor, delincuente no puede ser, delincuente es efectivamente me equivoco yo, imagínense ustedes. No, lo hice adrede para que vean el trato que le damos, es el imputado, no delincuente. Ninguna autoridad pública puede presentar a una persona como delincuente, como culpable, derivado del principio de inocencia. Hay fallos expresos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el próximo video lo vamos a tratar, sobre cómo la imposibilidad, la prohibición de presentar a una persona como culpable, ¿no? Salvo cuando sea indispensable señalarlo con nombre y apellido por una orden de captura o para identificar. Después vamos a ver ese problema. Lo importante entonces es que ustedes tienen que distinguir las 2 reglas fundamentales que impone el estado de inocencia. Una hace a las decisiones jurisdiccionales y también del Ministerio Público. Es decir, este principio de inocencia impone que las decisiones judiciales estén motivadas. Algunas van a exigir certeza, otras van a exigir probabilidad, otro duda, probabilidad positiva alguna, probabilidad negativa otra, certeza positiva una, certeza negativa las otras. Es decir, esto lo vamos a estudiar bajo el puntito de indubio pro reo. Vamos a ver cuando veamos todos los estados de convicción de los jueces y de los mismos ministerios públicos. Es decir, para el Estado la garantía está impuesta a todos los órganos del Estado, ¿sí? Tanto por los fiscales como para los jueces. No olvidemos nunca esto. Entonces impone determinados estados de convicción respecto de las decisiones y también impone
determinadas exigencias para el fiscal respecto de la prueba. Fundamentalmente que tienen la carga de probar y la responsabilidad de arrimar al proceso todas las pruebas de carga. Eso es el Ministerio Público Fiscal, es el encargado. Y por último, las reglas de trato hacen, como ya les dije, fundamentalmente a la libertad, a la libertad personal o a la libertad de disposición sobre los bienes. Cuando las exigencias o los requisitos son limitaciones del Estado para la libertad ambulatoria física, la llamamos medidas de coerción personal. Cuando afectan la libertad de disponer los bienes, las llamamos coacciones reales, que son las medidas cautelares. Ahí tienen ustedes en el cuadro 1 bien detallado entonces toda la problemática a la cual les hice referencia. Bien, vamos a detener aquí la grabación antes de que tengamos problemas para subirlo. Muchas gracias.